Lo primero que Mara notó, antes de la humedad aplastante, antes del hedor de lo que fuera que se estuviera pudriendo en el cuadrante C9, y definitivamente antes de que su compañero de escuadrón explotara en una fuente de moco y arrepentimiento, fue la ausencia total de cualquier cosa útil. Ni HUD, ni comunicaciones, ni balizas de navegación, ni nodos de rastreo, ni alertas de diagnóstico, ni inyectores médicos, ni siquiera una advertencia roja parpadeante que dijera: «Oye, humana, estás absolutamente jodida». Solo árboles. Árboles gigantes, llenos de enredaderas y palpitantes. Uno de ellos eructó. Mara se secó la frente y murmuró: «Vaya, qué divertido». En algún lugar arriba, quizás en una cúpula cómoda y climatizada llena de sillas giratorias y bandejas de bocadillos, los comandantes alienígenas ya se estaban riendo. Podía oírlos. O quizás era el sonido de su compañero, Toku, esa cosa gelatinosa con forma de calamar, hiperventilando a través de lo que equivalía a 5 fosas nasales. Los comandantes Zur y Elax expresan una entusiasta anticipación por la variación en el rendimiento de la especie, dijo la voz automatizada de la arena con ese tono burocráticamente petulante que siempre hacía que Mara quisiera apuñalarla. Bienvenidos, cadeteses, al desafío primario de Zarat. Un trueno, un aullido en la distancia. Algo chilló y se arrepintió de inmediato. Toku tembló a su lado. Estamos asignados juntos. Sí. Llevo mucha gelatina, alto contenido de humedad, muy reacio a las llamas. Ese es un grito de batalla inspirador, replicó Mara. Empieza con eso. Él hizo un sonido de gorgoteo que ella realmente esperaba que no fuera entusiasmo. El terreno de la arena se extendía ante ellos como el sueño febril de la naturaleza, una jungla enmarañada, barrancos pantanosos y, en la lejanía, algo que podría haber sido un hongo gigante haciéndoles un gesto obsceno. Mara hizo inventario. Sin herramientas, sin armas, sin refuerzos. No hay problema. Porque pensaron que esto la humillaría. De vuelta en la sala de control, donde el aire no se arrugaba por la pura humedad, el comandante Zur se reclinó, con las garras entrelazadas detrás de su cresta. Observen, dijo con aire de suficiencia. La humana está confundida, perdida, posiblemente alucinando. El analista Hall, con 3 extremidades y una espiral de ansiedad en su primer informe de campo, entrecerró los ojos ante la transmisión de vídeo. Parece estar olfateando hojas, señor. Delirio. O quizás está buscando comida. Creo que los humanos consumen carbono. No, señor, murmuró Hall. Esa fue una carga de desinformación de la base de datos de cultura satírica. Ya ha sido retractada. Zur chasqueó las mandíbulas, pensativo. Una lástima. Hubiera sido un entretenimiento excelente. De vuelta en la jungla de sabotaje y esporas, Mara se arrodilló y raspó un poco de musgo con la uña. Fibroso, esponjoso, posiblemente tóxico. Lo lamió. Estás ingiriendo el entorno, chilló Toku. Relájate, murmuró Mara. Tenemos un horario que cumplir. Veamos que intenta matarnos primero. No tardó mucho. Un susurro, un chillido, un borrón de garras. Toku, bendita sea su alma viscosa, fue el primero. En un segundo, estaba vibrando ansiosamente, al siguiente, ñam, desaparecido. Bueno, dijo Mara. Supongo que ahora yo soy el equipo. Hubo un crujido mientras las cámaras de la arena se centraban en su expresión imperturbable. El comandante Zur resopló. Acaba de ver perecer a su compañero de escuadrón y ni siquiera se inmutó. Parece estar burlándose de la cámara, señor, dijo Hall. Articuló las palabras: buen almuerzo. Mala elección. Zur se inclinó. Mejorar. Demasiado tarde. Mara ya había desaparecido entre el follaje, arrastrando un fémur a medio masticar y tarareando algo vagamente amenazador. Se movía agachada entre la maleza, manteniendo su calor corporal oculto bajo capas de hojas húmedas y actitud. Sus botas chapoteaban, su paciencia se estaba volviendo más delgada que la burocracia alienígena. No era el depredador lo que le interesaba. Era el radio de la mordida. Limpia, contundente, huesos partidos en un ángulo de compresión. Eso significaba mandíbulas fuertes, pero poca resistencia. La criatura se sobreesforzaría, quizás volvería más tarde. Bien. Podía aprovechar eso. Mara se detuvo, levantó el fémur y lo observó.
Grueso, denso, todavía resbaladizo con el resplandor de un optimismo digestivo. No es mío, dijo en voz alta, lo cual sintió que era importante aclarar. El fémur tenía una fractura irregular cerca del punto medio, lo justo para servir como un borde tosco. Con unas cuantas fracturas y presión más, podría conseguir un borde cerrado, quizás incluso una empuñadura si lo envolvía en tiras de corteza. En algún lugar, un droncámara alienígena se acercaba a su montaje de fabricación improvisada. Está convirtiendo los restos en un arma, señor. Zur se burló. Teatralidad de aficionado. Probablemente ceremonial. Su especie tiene ritos extraños. Comportamiento fetichista con la muerte. Lo está tallando, susurró Hall entre dientes. Zur hizo una pausa. Acaba de morder la médula como si le debiera dinero, añadió Hall. A lo lejos, el trueno volvió a sonar. O quizás era otro depredador eructando. Mara se puso de pie, con la cuchilla de hueso en la mano, y la hizo girar pensativamente. Una sombra pasó por encima. Un cadete de múltiples extremidades se balanceaba por los árboles como un pulpo gimnasta. Vieron a Mara y se quedaron helados, no por el arma, sino por su sonrisa. Oigan, gritó ella. ¿Buscando grupo? El cadete parpadeó, siseó algo en sus clics nativos. Mara se encogió de hombros. Advertencia justa, esta es la parte donde murió el calamar. El cadete se abalanzó. Mara lo esquivó, le partió el hueso contra la rodilla y lo mandó de una patada voladora a un arbusto con la misma ceremonia que si aplastara una avispa. Luego, sin dirigirse a nadie en particular, dijo, así que, un proyecto en grupo, ¿eh? Y la arena se rió. No los depredadores, no las plantas, ni siquiera los comandantes, aunque lo intentaron. Era el público que miraba, grabando, una docena de especies galácticas sintonizadas para ver cómo humillaban a la única cadete humana. En cambio, la vieron arrastrar un esqueleto a medio digerir a un barranco y empezar a forjar la victoria a partir de los restos. El desafío había comenzado, y no iba como nadie esperaba. Se suponía que la trampa solo debía hacerlo tropezar, no lanzarlo. Pero lo lanzó. Con un crujido, un chasquido y un chillido gutural que terminó en un golpe seco y nauseabundo en algún lugar entre los helechos detrás de ella. Luego, silencio. Después, un gorgoteo bajo. Mara se agachó detrás de la maleza, con la cuchilla de hueso apoyada en el muslo, observando cómo se asentaba el follaje. Entrecerró los ojos. Esa cosa medía al menos 4 metros de altura. Ahora medía 4 metros en horizontal y goteaba. Exhaló. Vale, esa es una forma de probar la resistencia a la tracción. Enredaderas, rocas, un carrete de vértebras, todo unido con desesperación y lo que fuera el equivalente al sudor y esfuerzo con un 100% de humedad. Lo había construido a toda prisa, esperando quizás un tropiezo. En cambio, había creado un trabuquete de calidad selvática. Bueno, a añadir eso al currículum. Se levantó y caminó con cuidado hacia la carnicería. El depredador yacía despatarrado como si hubiera perdido una discusión con la gravedad y el sarcasmo. Sus miembros se contraían en una confusión póstuma. Su bota golpeó una costilla. Sólida, afilada, perfecta. Se agachó de nuevo y se puso a trabajar, tarareando sin melodía. Arriba, en la cámara de control, la cresta del comandante Zur se aplanó. Lo ha vuelto a convertir en un arma, murmuró. Con más huesos. Esto se está volviendo un hábito. Está improvisando eficientemente, murmuró Hall, garabateando más rápido. Señor, ha reutilizado su esternón como una placa pectoral con cuerdas de corteza. Eso es una armadura biológica reforzada. Ya sé lo que son los esternones, analista. También parece estar tallando símbolos en ella. Tonterías rituales, resopló Zur. Pone, muérdeme. Zur parpadeó. La arena tembló mientras un depredador lejano soltaba un rugido, o quizás un aplauso. Era difícil saberlo con la acústica alienígena. Mientras tanto, Mara estaba en medio de un monólogo con una garra desmembrada. «¿Ves? Esto es lo que pasa cuando construyes cosas pensando en la estética», murmuró. «Lo bonito es frágil, la función es fea». Se ató la garra a la cadera como una cuchilla de repuesto y se puso de pie. Luego se detuvo. Algo se movió más adelante. Un susurro, bajo, rápido, coordinado. Se agachó justo cuando una red, de enredadera, pero tejida por alienígenas,
cortó el aire donde había estado su cabeza. Emboscada, susurró. 3 cadeteses cayeron de los árboles como murciélagos fruteros engreídos. Eran esbeltos, blindados con piel de escamas con patrón de corteza y blandían armas talladas en lo que parecían conchas de obsidiana. Uno chasqueó las mandíbulas. Otro gruñó. El tercero simplemente señaló su cuchilla de hueso como si se hubiera sentido personalmente insultado. Mara sonrió. ¿Vinieron a jugar o a pavonearse, chicos? El más alto dio un paso al frente, una especie de lagarto centauro con plumas ornamentales y la actitud de un barista descontento. Ladró algo en un dialecto alienígena y luego tradujo: «Ríndete, primitiva». Arma es antihigiénica. Mara parpadeó. Oh, no. Antihigiénica no. Cargó. Hueso contra concha. Garra contra protector de antebrazo. Alguien gritó. Pudo haber sido el centauro. Pudo haber sido el droncámara. Difícil de decir. Ella giró, se agachó, barrió una pierna y derribó a 2 de ellos en un montón de extremidades confundidas y una valentía repentinamente desarmada. El tercer cadete se abalanzó demasiado lento y recibió un recordatorio en forma de costilla rota de que Mara no solo blandía huesos. Hablaba fractura con fluidez. Un cadete se desplomó dramáticamente. Otro maldijo en 4 sílabas e intentó morderle el tobillo. Ella lo pateó contra un tronco y ató su cola a él con su propia cuerda de emboscada. Ejercicio de creación de equipo completado, murmuró, sacudiéndose las manos. Arriba en la cabina, Hall había dejado de escribir. Ahora solo sostenía la tableta de datos y susurraba: «¿Qué está pasando?» «Los está humillando», dijo Zur, con voz plana. «Señor, esto se está transmitiendo al resto de la academia, incluyendo los canales de exalumnos y los patrocinadores». «Oh, no». De vuelta en el barro, Mara masticaba un palo de corteza de raíz. Agudo, amargo, pero familiar. «Sabe a betún para botas y a rencor», dijo en voz alta, principalmente para beneficio de la cámara. «Mejor que las raciones de proteínas». Se alejó pavoneándose de los cadeteses atados sin mirar atrás. Detrás de ella, uno de ellos gimió. «Ni siquiera nos quitó las armas». «No», gritó Mara por encima del hombro. «Las suyas apestan». 2 horas después, quizás 3, la jungla empezó a cambiar. No literalmente, todavía, pero la humedad bajó, el aire se espesó y el suelo chapoteaba de forma extraña. Mara se detuvo en una cresta. El terreno de abajo se inclinaba hacia una amplia cuenca, inundada, burbujeante, una sopa amarillo-verdosa de ciénagas ácidas, materia vegetal en descomposición y depredadores. «Oh, fantástico», murmuró. «Sopa de pies». Dio un paso adelante con cautela. El primer trozo de tierra aguantó. El segundo siseó. Retrocedió. Demasiado tarde. El suelo detrás de ella cedió. No profundo, no fatal, pero lo suficiente como para tragarse su última bota seca. Sorbió. Ella lo miró fijamente. «Fuiste una buena bota». «Ve con honor». Fue entonces cuando aparecieron 2 cadetes más, altos, acorazados, confiados de la manera en que solo pueden serlo quienes tienen planes de respaldo y demasiados dientes. Uno de ellos sonrió. «¿Humana?» Ella asintió. «Bípedo». No se rieron. En cambio, sacaron garrotes. No elegantes, no finos, sino tallados en cuerno denso y reforzados con placas de concha. Armas de verdad, brutales, pesadas y probablemente diseñadas para aplastar, no para cortar. Mara hizo girar su cuchilla de hueso una vez. «Saben, hay una razón por la que nadie gana con garrotes. Porque son letales», dijo uno. «No. Porque son aburridos». Cargaron. Mara se agachó, rodó, se levantó blandiendo su arma, pero su cuchilla golpeó el mango del garrote y se partió por la mitad. Se quedó mirándola. Media cuchilla, el extremo romo. «Genial». El cadete más alto atacó. Ella lo esquivó. El suelo tembló. Luego se desmoronó. El pie de Mara atravesó la costra del pantano y cayó. No muy lejos, solo hacia abajo. La oscuridad la tragó como un secreto. Arriba, los 2 cadetes se asomaron al agujero. «Acaba de desaparecer». Uno se inclinó más. «Era una trampa», susurró el otro.
¿Es esto parte de su plan? Abajo, en el fango, Mara golpeó algo duro. Hueso. Se quedó quieta, escuchando, respirando superficialmente. Luego sonrió. Oh, premio gordo. La oscuridad no estaba vacía. Eso habría sido demasiado fácil. Respiraba. No en un sentido metafórico y dramático. No, literalmente le exhaló en el cuello en el momento en que tocó el fondo. Mara se congeló. Un siseo húmedo y traqueteante resonó en algún lugar a su izquierda. Algo raspó un hueso. Algo más chapoteó. Susurró en la negrura, bueno, al menos es acogedor. El espacio era estrecho, de techo inclinado, paredes irregulares. Olía a descomposición mineral y a adrenalina vieja. Sus manos encontraron el suelo. No era barro, ni tierra, ni siquiera piedra. Hueso. Se movió. Su palma aterrizó sobre un cráneo. Parpadeó, luego se rió una sola vez, seca, incrédula. Claro. Por supuesto. Bienvenidos al sótano, patrocinado por el terror y los depósitos de calcio. Arriba, los cadetes seguían en el borde, confundidos y discutiendo de quién era la culpa de que hubiera desaparecido. Uno pinchó el agujero con un palo. Deberíamos seguirla. Está desarmada. La última vez estaba desarmada. Esperamos. Buena elección, pensó Mara. Habría odiado quedarme sin sorpresas. Se arrastró más adentro del túnel. Sus dedos rozaron hileras de fémures, pelvis agrietadas, armaduras de depredadores olvidadas y reducidas a su última utilidad. Entonces algo se movió a su lado. Un susurro de movimiento, lo suficiente para que su corazón le diera un codazo a sus pulmones y gritara, «¡Entra en pánico ahora!». Se lanzó de lado, se estrelló contra una caja torácica del tamaño de un aerodeslizador y se encontró mirando dos cuencas oculares que brillaban débilmente. «Hola, compañero de cuarto», susurró. Los restos esqueléticos no se movieron, pero detrás de ellos, otro siseo, más largo, más hambriento. Retrocedió lentamente, con las manos buscando cualquier cosa larga, afilada o razonablemente aterradora. Y allí estaba, encajada entre dos mandíbulas fosilizadas, una esquirla de espina dorsal endurecida, fusionada por la presión y el tiempo en algo lo suficientemente afilado como para cortar sombras. La arrancó. Hizo un ruido como si la jungla contuviera la respiración. Sonrió. Mejor. Arrastrarse no fue elegante. Tampoco lo fue atarse un caparazón de escarabajo a la espinilla con ligamentos húmedos o rasgar tiras de piel desecada para vendarse el antebrazo. Pero funcionó. Emergió horas después, o quizás minutos. El tiempo era pantanoso aquí. Cubierta de barro, jugo de escarabajo y un nuevo sabor de determinación. Le picaba la piel, su cuchilla brillaba. Su sonrisa socarrona regresó como una amenaza pendiente. Los dos cadetes se habían movido al centro de la arena, pisando fuerte como si hubieran ganado. Ella no se anunció. Eso habría sido educado. En cambio, salió de la niebla del pantano y dejó que el silencio la presentara. Los cadetes se congelaron. Mara hizo girar la nueva arma, más larga, dentada, reforzada con un colmillo incrustado. La había arrancado de algo sin nombre y extremadamente muerto. ¿Me extrañaron? Retrocedieron en perfecta sincronía. Uno dejó caer su garrote. Todo lo que Mara dijo fue, era un regalo. Corrieron. Ella no los persiguió. Todavía no. Dejó que el miedo hiciera la mitad del trabajo. En la cámara de control, Hall había dejado de respirar de nuevo. Sobrevivió. Se reconstruyó. Se pintó la cara con excrementos de insectos. Zur miraba, atónito. Eso es pintura de guerra. Señor, susurró Hall. Creo que ha evolucionado. Zur ladró. Activar anulación secundaria. Quiero una transición completa del bioma. Picos de calor desértico. Baja la humedad. A ver cómo le gusta la miseria seca. Señor, eso no está dentro de... Hazlo. La arena cambió. Los árboles se marchitaron. El agua del pantano se evaporó en una niebla asfixiante. El pantano se endureció hasta convertirse en polvo agrietado. Las temperaturas subieron con la urgencia de una rabieta solar. Mara se tambaleó.
Sus labios se secaron al instante. La pintura de escarabajo se desprendió de sus mejillas. Las correas de piel se crisparon. Oh, bien, murmuró. Deshidratación, el botón de reinicio de la naturaleza. Se movió de todos modos, un pie, luego el otro, hacia las crestas en forma de dunas que se formaban en el nuevo centro de la arena. Su cuchilla, llamémosla espinazo, vibraba débilmente en su mano. No era consciente, solo estaba emocionada. Movimiento. Se agachó, rodó detrás de una roca con forma de arrepentimiento y los vio. 3 cadeteses, armados, frescos, sin traumas de pantano, probablemente convocados de la lista de reserva cuando los otros empezaron a llorar en sus idiomas nativos. La estaban rastreando. Esperó, contó las respiraciones, luego se levantó y gritó, «Oigan. ¿Es el día de traer tu decepción al trabajo?» Uno disparó un dardo. Ilegal, claro, pero explícale eso a un formulario de queja medio evaporado. Mara lo desvió con su cuchilla. Rebotó en una roca y se incrustó en un árbol que inmediatamente explotó. Flora de autodefensa literal. Vale, entonces, dijo. Todo aquí se está esforzando mucho. ¿Corrió? La siguieron. Los condujo a través del terreno quebradizo hacia una zanja que había notado antes. Estrecha, empinada y muy invisible si te movías demasiado rápido y te sentías demasiado engreído. El cadete 1 entró de cabeza. El cadete 2 logró un elegante salto mortal directamente sobre su amigo. El cadete 3 se detuvo justo a tiempo, solo para recibir un empujón de hombro de la propia Mara. 3 puntos, murmuró. Se giró y Barn estaba esperando. Sin jadear, sin parpadear, solo allí. 2,4 metros de altura, construido como un pilar blindado y sosteniendo lo que parecían 2 costillas fusionadas en un solo bastón con púas. Mara se detuvo. Esta vez no haré chistes de garrotes, dijo. Van no sonrió. Me sorprendes, humana. Ella levantó la cuchilla. Me lo dicen mucho. No ganarás. Falso. Ya lo hice, emocionalmente. Van se movió rápido, brutal, eficiente. Ella bloqueó el primer golpe, esquivó el segundo. El tercero la alcanzó en las costillas y la lanzó 5 pies de lado a un montón de arena agrietada. El dolor cantó su canción favorita a través de su cuerpo. Se levantó de todos modos. Se tambaleó, levantó su cuchilla. Barn gruñó. ¿Por qué luchar? Mara escupió polvo. Porque todavía crees que esto se trata de ganar. Luego se abalanzó. Sus armas chocaron. Hueso contra fuerza bruta. Cuchilla contra bastón, una y otra vez. Chispas de polvo y médula volando. Y entonces, la cuchilla se rompió de nuevo. No de forma limpia, no elegante, simplemente desapareció. Mara se quedó allí, desarmada, sangrando, respirando con dificultad. Barn levantó su bastón y Mara sonrió. Ahora estamos a mano. Se agachó, agarró el muñón dentado de espinazo y lo clavó en el punto débil que había visto bajo el brazo derecho de Barn. Él aulló, retrocedió tambaleándose. Ella no lo persiguió, no volvió a atacar. Simplemente se quedó allí, con los brazos extendidos, empapada en barro y temblando. La transmisión se silenció. Todas las cámaras se enfocaron, y en algún lugar muy por encima, la pluma de un comandante se cernía a mitad de una carta de renuncia. Barn no cayó. Se tambaleó, se recompuso, se balanceó como una estatua averiada, y luego cayó sobre una rodilla, todavía aferrado a la esquirla incrustada como si la negación pudiera mantenerla en su sitio. Mara no se movió. No podía, en realidad. Sus piernas se habían turnado para rendirse, y su aliento se había ido a alguna parte a presentar una queja formal, pero se mantuvo firme. Simplemente se quedó allí, en carne viva y hecha jirones, mientras la arena crepitaba de calor y tensión y de cualquier señal emocional que hiciera que los espectadores alienígenas dejaran de morderse las uñas. Arriba, en la cabina de los comandantes, nadie hablaba. Las pupilas de Zur eran como puntos de alfiler. Ha incapacitado a Barn, dijo Hall como si fuera ilegal siquiera decirlo en voz alta. Lo ha humillado. Es su cadete de más alto rango. Tiene 17 victorias confirmadas en simulación. Y ella acaba de apuñalarlo con una cuchilla que ella misma nombró. La voz de Zur bajó a un susurro. Le puso un nombre.
Espinazo, señor. Tenemos el audio. Zur miró la pantalla como si lo hubiera ofendido personalmente. Abajo, en el campo de batalla de calor y odio, Mara finalmente dio un paso tembloroso, luego otro. Arrastraba los pies, sus brazos colgaban como fideos demasiado cocidos, pero sus ojos, esos seguían despiertos, seguían calculando. Alcanzó un afloramiento rocoso y se desplomó detrás de él, sacó una tira seca de corteza de su cinturón y comenzó a vendarse de nuevo el antebrazo. «Tienes 5 minutos», murmuró. «Luego seguimos». Detrás de ella, Barn gimió. No inconsciente, no acabado, pero confundido, aturdido, sangrando. Para él, eso era básicamente una crisis espiritual. Un destello de movimiento arriba. Mara levantó la vista. Nuevos drones cámara, docenas, silenciosos, flotando, cada uno más pulido que el anterior. Le sonrió a uno. Ya era hora. Entonces el suelo retumbó. No en sentido figurado. No el peso emocional de no, aquí viene el acto final. No, la arena real retumbó. La piedra se agrietó. El polvo se levantó. Al otro lado de la cuenca, el paisaje se inclinó. ¿Y ahora qué?, murmuró Mara. En la cabina de mando, Zur estaba clavando sus garras en los controles. Iniciar secuencia Omega Kappa 1. Reducimos la arena a la roca madre, colapsamos el escenario, purgamos el sistema. Si quiere primitivismo, vamos a enterrarla en él. Señor, dijo Hall, con los ojos muy abiertos. ¿Eso es un desmantelamiento geológico completo? Sé exactamente lo que es. De vuelta en el campo, las grietas se extendieron como relámpagos furiosos. La cresta falsa se desmoronó, exponiendo huesos de metal bajo la tierra, sistemas hidráulicos, estabilizadores, tecnología vieja pretendiendo ser naturaleza. Todo colapsando. Mara miró el caos mientras el desierto se despegaba a sí mismo. Así que la arena era falsa. Miró su cuchilla astillada, luego sus brazos magullados y sangrantes. Construyeron todo esto solo para demostrar que no podía sobrevivir sin tecnología, y luego hicieron trampa en el momento en que lo hice. Se rió. No fue bonito. Claro. Por supuesto. Yo soy la especie irracional. Dio un paso adelante, luego otro. Luego estaba corriendo, no huyendo del caos, sino hacia él. Hacia la cresta que se agrietaba, hacia la tormenta de terreno colapsando y juntas de metal chirriando. Porque allí, anidado en las entrañas reveladas de la arena, había una pila de huesos. Una de verdad. No decorativa, no una trampa. Una vieja guarida, un nido de depredador sellado bajo el mundo falso. Docenas, quizás cientos de esqueletos medio fusionados por la presión y el tiempo. Y los ojos de Mara se iluminaron como si alguien le hubiera susurrado un secreto sucio. Oh, sí. Cayó de rodillas y comenzó a arrancar cráneos, costillas, fragmentos de pelvis. Trabajó como una mujer poseída, cortando tendones con piedras afiladas, trenzando ligamentos en cuerdas, atando protectores de muñeca, tallando empuñaduras. Un montaje de carnicería y carpintería. Se quitó la placa pectoral arruinada y la reemplazó con una armadura de costillas entrelazadas. Arrancó dientes de una mandíbula antigua y los alineó en su correa de hombro. Se untó ceniza en los cortes de la cara, no por intimidación, sino para tener mejor agarre. Cuando se levantó de nuevo, ya no parecía una cadete. Parecía un monumento andante a lo que sucede cuando llevas demasiado lejos a una portadora de la muerte. Hizo girar su nueva cuchilla, un sable de triple hueso fusionado y erizado con colmillos de depredador, y la apuntó al droncámara más cercano. Díganle a Zur que vengo a devolverle su arena en pedazos. Luego se movió, a través de las crestas ardientes, a través de las líneas de fractura. Sus pasos resonaban con intención. Detrás de ella, Van se puso de pie. La vio la transformación, y por un momento algo antiguo y silencioso parpadeó en su mirada. ¿Respeto, miedo, o ambos? El cielo se oscureció. Nubes de tormenta artificiales, generadores de rayos a toda marcha. La fase final de la simulación estaba comenzando. La lluvia siseaba al caer, ácida, irritante, diseñada para distraer, para desgastar. Mara no se inmutó. Abrió la boca, dejó que una gota le cayera en la lengua y luego murmuró: «Eso es todo lo que tienen». Un viento aulló, el metal gritó.
El terreno final se transformó en cañones retorcidos de piedra calcinada y andamios fracturados. La plataforma central se elevó como un trono hecho de arrogancia. Y de pie sobre ella, Thur, proyectado en tamaño gigante, su voz retumbó por todo el campo. «Humana, esta simulación ha concluido. Depón las armas». Mara escaló, con la cuchilla en la mano. La imagen de Thur parpadeó. «Esta es una continuación ilegal del protocolo. Serás extraída por la fuerza». Ella no respondió. «No pongas a prueba nuestra paciencia». Aún en silencio, llegó a la cima, pisó el metal, miró su imagen y luego levantó su cuchilla, dejando que capturara un rayo. Un pulso de luz, una onda de desafío puro. Y Mara gritó: «Construyeron una arena para romperme, pero yo construí un arma con los pedazos». Apuntó la cuchilla hacia abajo, la clavó en la plataforma. Saltaron chispas, y todo el sistema de proyección falló. Thur desapareció. Las luces de la arena se atenuaron, y en 1000 salas de visualización a través de la galaxia, las mandíbulas cayeron al unísono. La arena estaba en silencio. No el tipo de silencio táctico. Sin emboscadas esperando, sin zumbido de drones, sin tensión previa al ataque. Este era un silencio teatral. Un silencio avergonzado. El tipo de silencio que ocurre cuando una nativa de un mundo mortal apuñala un relé de control con una espada de hueso, y todas las elegantes ilusiones se derrumban como cartón mojado. Mara estaba de pie en la plataforma de comando expuesta, con los tobillos hundidos en circuitos fritos, la lluvia ácida chisporroteando en su armadura improvisada. Esperó. La cuchilla todavía incrustada en la consola. Que reiniciarán. Que pensaran. Luego llegaron los pasos. No simulados esta vez. Reales. Pesados. Deliberados. Van subió la pendiente. Una mano en su costado herido, la otra agarrando su bastón doble. Sus ojos ya no mostraban malicia. Solo finalidad. Mara liberó su arma, la hizo girar una vez e inclinó la cabeza. ¿Tercer asalto? Él asintió. El ganador se queda con la superioridad moral sarcástica, añadió ella. Él resopló, lo más parecido a una risa que su especie podía lograr, y se abalanzó. Esta vez no hubo trampas, ni trucos del terreno, ni distracciones del público. Solo valor en estado puro sobre acero expuesto. Hueso contra fuerza bruta. Velocidad contra resistencia. Mara se agachó bajo el primer golpe, intentó barrerle las piernas, falló. Bar giró, atacó. Ella bloqueó, contraatacó, le clavó el hombro en el pecho. Se separaron, se reajustaron. Él cargó de nuevo. Ella lo encontró a mitad de camino, las cuchillas chocando en un sonido agudo y crujiente que resonó en la arena despojada como una campana hecha de malas decisiones. Perdió el equilibrio, resbaló. Él aprovechó la ventaja. Golpe, bloqueo, estocada, esquiva. Codazo en las costillas, siseo de dolor, tropiezo, giro. Mara se agachó, le pateó la rodilla de lado. Van rugió y lanzó un golpe amplio. Ella se metió en el golpe, lo recibió en el antebrazo, le agarró la muñeca a mitad del movimiento, giró y le clavó la cuchilla bajo el brazo de nuevo. Pero esta vez, se detuvo. Simplemente la mantuvo allí. Van se congeló. La lluvia repiqueteaba en algún lugar. Las chispas chisporroteaban. Podría, dijo ella. Lo sé, respondió él. Se quedaron así un momento más. Luego Mara retiró la cuchilla, dio un paso atrás. Vaughan se desplomó sobre una rodilla, jadeando. Sangre, azul, negra, pegajosa, goteaba sobre el metal. No eres débil, dijo, sin mirarla. Gracias, dijo ella. Tú tampoco. Solo olvidaste cómo ser fuerte sin ayuda. Él asintió. Una mueca, no exactamente de vergüenza, quizás de comprensión. Un bajo siseo se elevó desde el extremo más alejado de la cámara de comando. Puertas hidráulicas, las de respaldo, se abrieron con un gemido. De la niebla emergió el comandante Thur, su uniforme inmaculado, su postura tan rígida como siempre. Detrás de él, una fila de oficiales silenciosos. Mara se giró lentamente. No saludó. Thur no sonrió. Felicidades, dijo secamente. Has rendido. Ella entrecerró los ojos.
¿Se supone que eso es un elogio o estás teniendo un derrame cerebral de hardware? Tu comportamiento fue errático, poco ortodoxo, violó varios códigos de simulación. Me lanzaste un desierto encima. Sí. Eso fue una recalibración estratégica. Mara señaló con su cuchilla. Eso fue una rabieta. Murmullos de los oficiales. Uno de ellos, alto, plumoso, que olía a ozono quemado, se aclaró la garganta. Nosotros, revisamos la transmisión. Zur se puso rígido. El oficial continuó, su adaptabilidad, improvisación táctica, manipulación psicológica, reutilización del entorno, es de manual. ¿Qué manual?, espetó Zur. El que escribiremos mañana, murmuró el oficial. Mara levantó una ceja. Entonces, ¿y ahora qué? Descalificación, un desfile, un correo electrónico severamente redactado. Zur abrió la boca y no habló, solo miró fijamente. Entonces, en voz baja, Hall se adelantó, sosteniendo una tableta de datos con garras temblorosas. Propuesta, dijo. A la cadete Mara se le otorgan honores de mérito de campo, se la promueve asesora de supervivencia planetaria y se le concede el mando de la próxima cohorte de entrenamiento del desafío primario. Zur se giró. ¿La estás promoviendo? Convirtió huesos en armas, señor, dijo Hall. Ni siquiera habíamos planeado esa contingencia. Otro oficial añadió, sus tácticas se han vuelto virales en 14 academias militares. Ya hay un holojuego titulado, The AdWorld DIY. La mandíbula de Zur se movía impotente. Mara envainó su cuchilla. Miren, no me importan las medallas ni los rangos ni sus brillantes sombreras. Pero la próxima vez que diseñen una prueba para quebrar a una especie, quizás comprueben si ya están acostumbrados a sobrevivir rotos. Un largo silencio. Luego, el oficial plumoso asintió. Debidamente anotado. Ella bajó de la plataforma. Barn, todavía arrodillado, la miró. ¿Te vas? Por ahora, dijo ella. Él frunció el ceño. Pero ganaste. Mara hizo una pausa y luego sonrió. ¿Exacto? Pasó junto al equipo de control, cubierta de barro, magullada, con la armadura apenas aguantando, y dejó un rastro de sangre de escarabajo y dignidad astillada en su suelo prístino. Afuera, la lluvia amainó. El cielo, artificial o no, se despejó hasta una neblina azul grisácea. En las puertas de salida, un último droncámara flotaba. Ella se detuvo, lo miró, levantó su cuchilla una última vez como un saludo o un remate. La próxima vez, dijo, prohíban la estupidez, no la tecnología. Las puertas se abrieron. Salió descalza y victoriosa.